¿Qué tal, queridos estudiantes? Sean bienvenidos a una nueva clase en el curso de Geometría. Quien les habla es el profesor Giovanni Estupiñán y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de Geometría. Pero antes de empezar, les recomiendo que limpies y desinfectes todo lo que está al costado para poder empezar. ¿Sí? Recuerda que hay que lavarnos las manos muy seguido por todo esto de la pandemia. ¿Sí? ¿Hiciste? Perfecto. Vamos a empezar con nuestro video el día de hoy. Recuerda, la clase anterior habíamos visto triángulos parte 1. Ahora vamos a ver triángulo parte 2. Vamos con nuestros ejercicios. ¿Sí? Ejercicios de aplicación. Pregunta número 1. Nos dice, se tiene un triángulo ABC tal que la medida, ojo, este pequeño símbolo que tú ves acá, significa ángulo, ¿correcto? M significa medida, E significa ángulo. Entonces, ¿cómo se lee? Se tiene un triángulo ABC tal que la medida del ángulo ABC vale 100 y la medida del ángulo BAC es 2x. Hallar x si cuando se traza la bisectriz, ojo, profesor, se traza la bisectriz, ¿recuerda que es una bisectriz? La bisectriz viene a ser aquel lado o aquella, digamos así, línea, porque recuerda que son líneas notables. La bisectriz es aquella línea en la cual va a dividir el ángulo en dos partes iguales. La bisectriz interior. ¿Qué quiere decir la bisectriz interior? Que se va a trazar dentro del triángulo esa bisectriz, esa línea notable. Y esa bisectriz se va a llamar CP. Y además me dice que la medida del ángulo ACP es igual a X. Muy bien, me dice que la medida del ángulo ACP es igual a X. Chicos, vamos a empezar. Acá tenemos ya nuestro triangulito, ¿correcto? Pero ¿cómo se llama el triángulo? El triángulo se llama ABC. Entonces, como el triángulo se llama ABC, vamos a hacer los puntos o los vértices llamándolos A, B y C. Listo, ABC. Tal que la medida del ángulo ABC, te voy a dar una recomendación recontra rápida para poder resolver estos ejercicios. Vas a ubicar el centro. ¿Quién es el centro de A, B y C? El centro es B. Entonces tú ubica el punto B y di, todo el ángulo. Entonces todo el ángulo B, ¿cuánto mide? La medida del ángulo ABC es 100. Entonces, como el centro es B, entonces acá va a ser 100. Ahora, ¿cómo puedes tú comprobarlo? De la siguiente manera. A, B, C. ¿Dónde está el ángulo A, B, C? Aquí, 100. ¿Ves? Es lo mismo. Entonces esto vale 100 grados. Muy bien. Luego la medida del ángulo BAC. A ver, te dejo aquí unos segundos para que tú puedas pensar y observar dónde coloco el dato del ángulo BAC. Listo, lo hiciste. ¿Te diste cuenta o no? Que el ángulo BAC estaría acá, ¿verdad? Ese sería el ángulo BAC, profesor. ¿Y por qué? Porque el centro está en la. Ahí está. ¿Cuánto vale eso? Vale 2x. Ahí está. Hallar x si cuando se traza la bisectriz interior CP, un momentito, esto vale 2x, pero todavía vamos, antes de colocar el ángulo, vamos a trazar la bisectriz interior CP. Entonces, ¿cómo se llama la bisectriz interior CP? Disculpa, entonces no es acá, es acá, ¿sí o no? Entonces vamos a trazar desde C una línea notable y se va a llamar CP. Ya tienes la C, falta la P. Muy bien. A ver, chicos, ¿recuerda acá cuánto iba? Muy bien, ahí iba 2x. Muy bien, ahí iba 2x. De modo que, a ver qué me dice. De modo que la medida del ángulo ACP, la medida del ángulo ACP, ¿quién está en el centro? C, pero no todo el C. Recuerden que es ACP, entonces sería así, mira. ACP, el ángulo estaría acá. ¿Cuánto vale ACP? ACP vale X. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, eso es todos los datos. Pero recuerda, CP ¿qué es? CP es bisectriz interior. Vamos a trazar acá esta línea. Vamos a trazar esta línea que me dice que la bisectriz interior es CP. ¿Y qué quiere decir bisectriz interior? Quiere decir que el ángulo está en dos partes iguales. Derecha e izquierda debe ser lo mismo. La parte izquierda, o bueno, la parte de abajo vale X, la parte derecha también tiene que valer el mismo valor. Como tiene que tener el mismo valor, si acá vale X, acá también va a valer X. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, mira, quiero que observes todo el triángulo. Todo el triángulo, recuerda muy bien que en la clase anterior, en el video anterior,
te comenté que la suma de todos los ángulos internos, todos los ángulos que se encuentran dentro del triángulo, va a ser 180. Eso quiere decir que si yo sumo todo esto, me tiene que dar 180. Entonces digo, 100, ¿quién más? 2x, ¿quién más? El x de acá, ¿quién más? El x de abajo, me tiene que dar 180 grados. Muy bien. Y si hacemos eso, estaríamos formando una ecuación, quedándome 100, 2x más x, 3x más otra x, 4x igual a 180. Listo. Mira lo que quedó. Ahora lo que tú tienes que hacer es las variables, en este caso la x, a un lado y los números a otro lado. Entonces la x, como está positivo, lo dejamos tal y como está. 4x, 180. Ese 100 pasa a restar. 180 menos 100, quedándome 4x igual a 180 menos 100 grados. Muy bien, realizamos la operación. 180 menos 100 es 80. 80 grados. Y listo. ¿Qué pasa? Pasa que ese 4 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, quedándome 80 entre 4. Pausa un momento el video y resuelve. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuánto es 80 entre 4? Muy bien, es 20. Y listo. Tenemos acá que el valor de x es 20 grados. Y es justo lo que me piden calcular, ¿no? Hallar x. Y listo. Tenemos el valor de x. X vale 20 grados. Perfecto. Vamos ahora a nuestro ejercicio número 2. ¿Qué nos dice este ejercicio? Se tiene un triángulo acutángulo. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Te doy unos segundos para que te acuerdes el triángulo acutángulo. Ya está, te acordaste. Yo sé que te acordaste desde casita, yo sé que tú te has acordado. ¿Qué es el triángulo acutángulo? Es un triángulo donde todos los ángulos son agudos. ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas. ¿Y cómo se va a llamar el triángulo acutángulo? ABC quiere decir que le vamos a colocar acá su A, su B y su C. ABC. Se traza la altura, y esto es importante, se traza la altura AD. Vamos entonces a trazar esto de acá que me dice altura. ¿Cómo se va a llamar la altura? Profesor, la altura va a llamarse AD. Entonces vamos a buscar el punto A y vamos a trazar la altura hasta D, ¿correcto? Acá. Listo, ahí se va a llamar D. Pero te hago una pregunta, tu campeón, tu campeona que está detrás viendo el video. ¿Qué es una altura? Recuerda que hemos dicho líneas notables. Líneas notables son la bisectriz, la altura, la mediana, la mediatriz y la seviana. Te estoy dando 5, ¿ah? ¿Cuáles son? 1. Bisectriz. 2. Mediana. 3. Altura. 4. Mediatriz y seviana. En el orden que tú quieras, pero esas son las 5 notables, 5 líneas notables que vamos a estudiar. A ver, repítelo conmigo, repite. 1 viene a ser la bisectriz. 2 viene a ser la altura. 3, muy bien, la mediana. 4, muy bien, la mediatriz. Y 5, la seviana. Muy bien, bisectriz, ya hemos estudiado, va a partir el ángulo en dos partes iguales, lo divide en dos partes iguales. La altura, que es justo este ejercicio, quiere decir que se va a trazar una línea que va a formar 90 grados. La mediana significa que va a caer desde un vértice a una base y va a dividir en dos partes iguales el lado, ¿correcto? Esa es la mediana. Y la mediatriz, que también lo hemos visto en la clase anterior, que va a ser en cualquier parte del lado, cae una línea, forma 90 grados y además hace que las dos partes de abajo de la base sean iguales. Tenemos acá, me dice que la altura se llama AD. Entonces tenemos AD. Y como es altura, hemos dicho que va a valer 90. Por lo tanto, voy a ponerlo acá de verdecito. Esto vale 90. 90 para la derecha y 90 para la izquierda. Ahora te hago una pregunta, tú que estás desde casita. Yo sé que me vas a responder. ¿Por qué he puesto el cuadradito? ¿Por qué le he puesto cuadradito?
Ah, muy bien. Le he puesto cuadradito porque el cuadradito significa 90. Perfecto. Listo. Altura AD, 90, 90. Tal que AD, profesor, tal que AD me dice, entonces desde A hasta D, ¿qué le vamos a llamar? A ver cómo lo llamamos. Vamos a llamarle culebrita. Desde A hasta D vamos a llamarle culebrita. Esta culebrita me dice que va a ser igual a DC. Profe, AD igual a DC, entonces esto también va a ser culebrita. Listo. Calcula la medida del ángulo DCA. DCA. ¿Quién está en el centro? C. Entonces, en el centro de eso, acá, DCA. Ahí. ¿Cuánto tiene que valer? X, porque es lo que yo tengo que hallar. ¿Te parece? Listo. Ahora, campeón, ahora, campeona, mira lo que vamos a hacer acá. Mira lo que vamos a hacer acá. Si esto es un triángulo que tiene dos lados iguales, un triángulo con dos lados iguales, ¿cómo se llama? Se llama triángulo isósceles. Profesor, el triángulo pequeño se va a llamar triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Pero aparte de tener dos lados iguales, ¿qué también posee? Muy bien, posee dos ángulos iguales. Quiere decir que si a culebrita se le pone X, a la otra culebrita también se le tiene que poner X. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Si a culebrita, mira, si a culebrita se lo pone X, vamos a hacerlo con negro, si a culebrita se lo pone X, a esta culebrita también debe de ponérsele X. Por eso que esto también vale X. Y mira, ve, quiero que observes el triángulo, quiero que observes, a ver, observamos, ponemos acá, observamos. ¿Qué observamos, profesor? Quiero que observes el triángulo, ahí está, el triángulo ADC. ¿Qué pasa en el triángulo ADC? Muy bien, que todo, ¿cuánto tiene que valer? Todo tiene que valer 180, ¿sí o no? En el triángulo ADC, todo tiene que valer 180. Profesor, como en el triángulo ADC todo tiene que valer 180, entonces la suma de todo tiene que darme 180. ¿Y quién está dentro? El X. ¿Quién más? El 90. ¿Quién más? El otro X. ¿Y cuánto me tiene que dar? 180. Y listo. Formamos una ecuación. Muy bien, chicos, vamos a hacerlo. Recuerda las letras a un lado, las variables, y los números a otro lado. X más X, 2X, 90 que está sumando. Pasa a restar 180 menos 90, 90. Muy bien. Ahora, mira ve lo que va a suceder. El C2 que está acompañando, como yo quiero solito al X, el 2 que está ahí lo paso a dividir. 90 entre 2, 45. Y listo, chicos. Tengo resuelto mi ejercicio número 2. Ahora, si tú no quieres hacer toda esta operación, fácil para ti. Si tú tienes un triángulo rectángulo, porque de 90 grados, tienes un triángulo rectángulo, entonces observas que de ese triángulo rectángulo hay dos lados iguales, de frente en tu memoria se debe de venir que cada ángulo debe de medir 45. Más rápido. Si te das cuenta, ya tienes 90. ¿Cuánto te falta? 90, profesor. Vuelvo a repetir. Si tienes 90, ¿cuánto te falta para 180? 90. 90 se tiene que partir en dos partes iguales. Divídelo en dos partes iguales. 45, 45. Por eso que X debe valer 45. ¿Correcto? Otra forma de resolver el ejercicio 2. Pasamos al ejercicio número 2 de desarrollo de competencias. Ahora vamos a desarrollar las competencias. Ya vamos a resolver 4 ejercicios, la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? A ver, ¿te acuerdas del boomerang? Mira, aquí nos dice en la pregunta 2. En la figura se observa o se muestra un boomerang que descansa sobre la base triangular. Determine la medida del ángulo X que se encuentra aquí. Chicos, si me dice que es un boomerang, entonces debemos recordar lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre las propiedades. ¿Propiedades de qué? De la mariposa, propiedades del boomerang. ¿Qué más? ¿Te acuerdas propiedades del pescadito? También había una propiedad del pescadito que también vamos a utilizarlo. A ver. Vamos con nuestros ejercicios. A ver, ¿cómo resolvemos el valor de X? Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a decir que
Vamos a dividirlo en dos pasos, ¿ya? Paso número uno, voy a decir que voy a observar, ¿qué cosa va a observar, profesor? Voy a observar mi triángulo, ¿qué triángulo? Voy a llamarle acá, voy a colocar letras A, B, C y D. ¿Correcto? A, B, C y D. Ahora, a mi triángulo, ¿qué triángulo voy a observar? Voy a observar el triángulo A, B, C. ¿Correcto? Voy a observar el triángulo ABC. Y en el triángulo ABC, como cualquier otro triángulo, la suma de todo, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien, 180. Entonces digo, 180 es igual a la suma de todo lo que está dentro del triángulo. ¿Y quién está dentro del triángulo? Ah, dentro del triángulo está, profesor, alfa y alfa, alfa y alfa, 2 alfa. ¿Quién más? Alfa y alfa, ¿quién más? 80. Tita y tita, 2 tita. ¿Estamos? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Dentro del triángulo ABC encontramos a alfa y alfa más alfa, 2 alfa. Encontramos a 80 y encontramos a tita y tita, que viene a ser 2 tita. Chicos, mira lo que vamos a hacer. Este 80 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, perfecto. 180, quítale 80, me queda 100. Muy bien, 100 a un lado, vamos ahora al otro lado. ¿Quién me quedó al otro lado? 2 alfa con 2 beta. Mira lo que vamos a hacer ahora. 2 alfa y 2 beta. ¿Qué tienen en común? El 2. O si no, quieres simplificar, lo dejamos así, no hay problema. Acto seguido me doy cuenta que 100, 2 y 2 tiene mitad. Entonces a cada uno de los términos le saco mitad. Mitad de 100, 50. Mitad de 2 alfa, 1 alfa. Mitad de 2 tita, 1 tita. Por lo tanto, puedo decir con seguridad que la suma de alfa más tita es 180. Muy bien, ese es el primer paso. Paso 2. Muy bien. Paso 2. ¿Qué voy a decir en el paso 2? Ahora quiero que observen el boomerang. Observar el boomerang. Vamos a ponerlo acá. Boomerang. Profesor, ¿y por qué quiere que observe el boomerang? Porque en el boomerang hay una propiedad. Que el ángulo exterior, ¿y quién es el ángulo exterior? X. El ángulo exterior llamado X, es igual a la suma de todos los ángulos que se encuentran dentro del boomerang. Quiere decir que se encuentra dentro de la región verdecita. ¿Quién se encuentra dentro de la región verdecita? Alfa, 80, pero vamos a hacerlo en este orden para que tú me puedas dar cuenta. ¿Te puedes dar cuenta? Alfa, ¿quién más está? Tita, ¿quién más? 80. Profesor, ¿y por qué no he puesto alfa, luego 80 y luego tita? Ahorita te vas a dar cuenta por qué lo he hecho en ese orden. Mira, entonces digo que X es igual a alfa más tita más 80. Y voy a hacer lo siguiente. X es igual a, chicos, ¿cuánto es alfa más tita? Mira, lo encontré acá. Alfa más tita es 50. ¿Qué te parece que ese dato de alfa más tita coloco 50? Listo, 50. ¿Quién falta? 80. Muy bien, entonces X es igual a 50 más 80, quedándome muy bien, 130. Y hallé mi valor del ángulo. ¿Sí? Listo. Eso es utilizando las propiedades. Pero hay otra propiedad que este ejercicio se hace en un paso. Te lo voy a enseñar. Que me dice que el valor del ángulo X es igual, vamos a ponerlo por acá, a ver dónde lo colocamos, acá. X va a ser igual a 90 más tita medios. Esa es la propiedad. X igual a 90 más tita medio, donde tita viene a ser el ángulo superior. ¿Y quién es el ángulo superior? 80. Entonces ese tita cambiaríamos por 80. ¿Cuánto es 80 entre 2? 40. Entonces X igual a 90 más 40. ¿Y cuánto es 90 más 40? 130. Y es lo mismo. Eso es más corto, ¿sí o no? Pero esto es utilizando la propiedad que hemos estudiado ya del boomerang y del triángulo. Esta es una propiedad para hacerlo de forma más rápida.
¿Con cuál a ti se te hace más fácil? Ya depende de ti. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Me dice, en el triángulo obtusángulo, ¿qué es un triángulo obtusángulo? A ver, te escucho, vamos desde casita. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Muy bien, un triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde va a tener un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso viene a ser aquel ángulo en la cual su medida es mayor que 90, pero menor que 180. Muy bien. Para este ejercicio me dice calcula X, no, además se sabe que el ángulo obtuso es B, se encuentra en B, calcula X si toma el mayor valor entero, quiere decir que no acepta decimales, valores enteros. Muy bien, para este ejercicio vamos a utilizar la existencia de triángulo. Correcto, es una propiedad muy sencilla y muy fácil. ¿Cuándo utilizar de acá, esta propiedad de existencia de un triángulo? Cuando el valor que quiero hallar X, ya, pongo 6, pongo 7. Si X cumple la condición de que sea mayor o igual que 6, menor o igual que 7, bueno, es al revés, ¿no? Listo. Acá 6, X mayor o igual que 6 y menor o igual que 7. Entonces va a cumplir la siguiente propiedad. Que X, que es lo que quiero hallar, acá voy a colocar mayor y menor. Va a ser mayor que la suma de los otros. Disculpa, va a ser mayor que la diferencia de los otros lados. O sea, 7 y 6. Pero menor que la suma de los otros lados. 7 y 6. ¿Correcto? Listo. Chicos, 7 menos 6, 1. X, 7 más 6, 13. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué valores puede tomar X? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero a ti no te dice cuántos valores. A ti dice calcula X, o sea, un valor. Pero ese valor está condicionado. ¿Cuál es la condición? Hay una condición que está escrita. ¿Ya te diste cuenta o no? Que me dice, toma el mayor valor entero. Profesor. Vamos, a ver, repite conmigo. ¿Quiénes son los valores de X? Vamos, repite. 2, 3, 4, 5, no te escucho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 no, porque tiene que ser menor. Ahora, de todos los números que hemos mencionado juntos, ¿quién es el mayor de todos? Muy bien, es 12. Por lo tanto, diré que acá X será 12. Listo, chicos, tenemos resuelto nuestro ejercicio número 4 a través de existencia de triángulos, ¿ya? A través de existencia de triángulos. ¿Ves? Estaba facilito. Nos vamos a la número 5. ¿Qué nos dice la propiedad o el ejercicio 5? En un triángulo ABC se traza la seriana. Recuerda que hemos hablado de las líneas notables y hemos nombrado la seriana. La seriana, debes de recordar porque también lo hicimos la clase anterior, la seriana es una línea notable que no tiene una característica establecida como la altura, como la bisectriz, como la mediana, la metriz. No, la línea seriana es una línea cualquiera. ¿Ya? Me dice un triángulo ABC, entonces colocamos acá A, colocamos acá B y colocamos acá C. Se traza la seriana interior. Recuerda que si es interior está dentro del triángulo. Seriana interior, ¿cómo va a ser la seriana? La seriana BP. Entonces va a ser inicia en B y termina en P. Colocamos acá nuestra línea seriana B y P. Listo, ahí está, BP. De manera que AB, entonces colocamos aquí, de manera que AB, entonces colocamos culebrita, AB, es igual a culebrita BP, por acá, BP, culebrita. Y es igual a PC, culebrita. Listo. Halla la medida del ángulo interior C, nos pide, halla la medida del ángulo interior C. Como yo no conozco, ¿qué le debo de colocar? Muy bien, X al ángulo C. Si la medida del ángulo A es 80,
chicos, es 80. Entonces acá colocamos 80, ¿ya? Pero todavía no lo vamos a colocar, espérate un momentito. Este dato de acá lo vamos a encerrar porque este dato es sumamente importante y lo vamos a utilizar más adelante. Que me dice que la medida del ángulo A es igual a 80, ¿ya? Espera ahora. Chicos, quiero que observes, otra vez vamos a observes el triángulo PBC. Quiero que observes el triángulo PBC. Profesor, el triángulo PBC, observo que hay dos lados iguales. ¿Cómo se llama aquel triángulo que posee dos lados iguales? Muy bien, se llama triángulo isósceles. Y es justo el triángulo que habíamos observado en la pregunta número 2. ¿Sí o no te acuerdas? Triángulo isósceles. ¿Y qué habíamos dicho de triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales, pero también dos ángulos iguales. Entonces digo, si a culebrita se lo pone X, a esta culebra también se lo debe de poner X. Por lo tanto, voy a decir que este ángulo también debe de llamarse X. ¿Estamos? Listo. Chicos, hemos llenado un ángulo. Ahora vamos a utilizar otra propiedad. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad de la suma de dos ángulos internos me van a dar el ángulo externo. Vuelvo a repetir, la suma de dos ángulos internos, o sea, dentro del triangulito, me van a dar un ángulo externo, un ángulo fuera del triangulito. Observo y digo, los ángulos internos me van a dar el ángulo externo. Ahora, ¿cuál será el ángulo externo? Haces así nomás, completas aquí, se intersectan y digo, ¿dónde está el ángulo externo? Ah, el ángulo externo debe estar por acá. Por acá debe estar el ángulo externo. Recuerda que tiene que estar fuera del triangulito, fuera de BPC, acá en este triangulito, ahí. ¿Correcto? ¿Estamos? Listo, ya hay el ángulo externo. Vuelvo a repetir. La suma de dos internos me da un externo. ¿Qué tengo que hacer con estos dos ángulos? Sumarlos. Entonces digo, X más X, ¿cuánto es? 2X. Chicos, vamos a llamar a nuestro dato que está en la nube. ¿Cuánto vale el ángulo A? Ah, profesor, el angulito A, según el dato de mi nubecita, va a valer 80. Chicos, va a valer 80. Pero ahora quiero que observes, de nuevo vamos a observar. Quiero que observes el triángulo ABP. Quiero que observes el triángulo ABP. Y en el triángulo ABP también observo un triángulo isósceles. Isósceles donde culebrita y culebrita, ¿verdad? Entonces digo, a culebrita se le opone 2X, por lo tanto a este culebrita también se le debe de oponer 2X. Pero ¿quién está en vez de 2X? 80. Eso quiere decir que 80 va a ser igual a 2X. ¿Estamos? Eso quiere decir que 80 va a ser igual a 2X. Chicos, ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, quedándome 80 entre 2, 40. Entonces digo que mi valor de X va a ser 40 grados. Y listo. Tengo resuelto mi ejercicio número 5, porque es lo que me piden ayer, ¿sí o no? Me piden ahí a la medida del ángulo interior C. ¿Y cómo la habíamos llamado? La habíamos llamado X. Listo, tenemos resuelto nuestra pregunta 5. Vamos a nuestra pregunta número 6. ¿Qué nos dicen en nuestra preguntita número 6? Hallar X. Debemos de hallar el valor de X. Si AB, muy bien, vamos a llamarle AB culebrita. ¿Te parece? Culebrita, entonces, profe, culebrita, desde A hasta B. Es igual a BC. Vamos a llamarle también culebrita porque son iguales. Culebrita. Listo. Y luego me dice que EA, todo esto, vamos a llamarle, como ya utilizamos culebrita, vamos a utilizar otro, vamos a llamarle tronquito. Muy bien, tronquito, ahí está, tronquito. EA, vamos a llamarle tronquito, vamos a pintar el tronquito. Listo, ahí está. Tronquito, EA, tronquito, es igual a ED. Esto también debe ser tronquito, ¿correcto? Vamos a pintar.
Dale tronquito. Listo, chicos, eso es el dato del ejercicio. Ahora nos queda simplemente analizar y llenar nuestros datos para hallar el valor de x. Quiero que observes aquí esta línea roja y me digas cuánto tiene que valer todo el ángulo si es una línea recta y se llama ángulo de media vuelta o ángulo llano. Muy bien, tiene que medir 180. Pero profesor, todo el ángulo rojito tiene que medir 180. Ya tengo 120. ¿Cuánto es lo que me debe de faltar? Ah, profesor, tiene que ser todo 180. Ya utilicé 120, me falta 60. Por lo tanto, aquí voy a decir 60. ¿Estamos? Listo. 60. Perfecto. Ahora vamos a volver a utilizar la suma de ángulos internos igual al ángulo externo. Te pregunto, ¿quién es el ángulo externo? A ver, vamos a ver. Recuerda que debes de trazar una línea donde se intersecten estas dos y decir, muy bien, el ángulo externo se encuentra ahí. ¿Correcto? Listo. Entonces digo, el ángulo externo se encuentra acá. Y vamos a colorear nuestro ángulo externo. Y ese ángulo externo, correcto, yo lo voy a llamar por acá. Ese ángulo externo, ¿quién va a ser? 60 más x. Entonces voy a llamarle ahí 60 más x. ¿O me alcanza? Sí, me alcanza. Vamos a colocar acá 60 con el x. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Volvemos a repetir. ¿Qué es lo que hemos utilizado? La suma de dos internos me da un ángulo externo. 60 y x, 60 más x. Perfecto. Ahora quiero que observes, otra vez vamos a observar un triángulo, pero el triángulo en esta ocasión se llamará ABC. Quiero que observes el triángulo ABC. En el triángulo ABC, tú te das cuenta porque acá está culebrita y acá está culebrita, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? Muy bien, se llama un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. ¿Correcto? Entonces tú me vas a decir, al frente de culebrita se encuentra ¿quién? 60 más x. Al frente de la culebrita de acá, ¿quién debe de estar? 60 más x. Por lo tanto, este ángulo también debe de ser 60 más x. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Vuelvo a repetir. Al frente de culebrita, ¿quién está? Ah, profe, está 60 más x. Al frente de la culebrita de acá, ¿quién debe de estar? Muy bien, también debe de estar 60 más x. Por eso que este ángulo tiene que ser 60 más x. Listo, entonces colocamos ahí 60 más x. 60 más x. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Ah, vamos a volver a observar. Ponemos acá observar. ¿Qué vamos a observar ahora, profesor? Vamos a observar el triángulo ADE. Y en el triángulo ADE observo que acá está tronquito y acá también está tronquito, ¿sí o no? Y si es tronquito, tronquito, los dos tronquitos son iguales. Por lo tanto, si tengo dos lados iguales, se va a llamar triángulo isósceles. Profesor, otra vez triángulo isósceles, otra vez. Quiere decir que al frente de mi tronquito, ¿quién está? 60 más x. Al frente de este tronquito, ¿quién también tiene que estar? 60 más x. Por lo tanto, este ángulo también debe de medir ¿cuánto? 60 más x. ¿Estamos? Listo. Muy bien, chicos, colocamos ahí 60 más x. Muy bien, perfecto. 60 más x. Y ya está. Chicos, ya creo que salió el problema. ¿Qué, profe? ¿Por qué ya salió el problema? Ah, salió el problema porque vamos a ver lo siguiente. Mira, pinto acá. Toda esta figura que está aquí. Quiero que observes todo lo que estoy coloreando. ¿Ya? Observa todo lo que estoy coloreando. ¿Qué tipo de figura es? ¿Cómo se llama esa figura? A ver. Recuerda. Comienza con C de cuadrilátero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se llama cuadrilátero. Qué inteligente eres. Ah, profesor. Entonces, observando el cuadrilátero, ¿ya? El cuadrilátero, observo que en esta figura coloreada de color verde estoy formando una figura de cuatro lados que se va a llamar cuadrilátero. Y todo lo que está dentro de cualquier cuadrilátero, ¿cuánto tiene que sumar? Ah, tiene que sumar 360
60. Por lo tanto, diré que 360 será igual ¿a quién? A este de acá, que es 60 más x, con este de acá, que es 60 más x, con este de acá, que es 60 más x, y con 120. ¿Estamos? Listo. Muy bien, 60 más x, 60 más x, 60 más x, más 120. Quedándome en la parte izquierda 360. Parte derecha tenemos que sumar 60 más 60 más 60, 180. Más 120, 300. Sumando las x más x más x, 3x. Muy bien, chicos. Y ya salió el problemita, ¿verdad? Porque ese 300 que estás sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Muy bien, campeón. Yo sé que tú desde casita estás respondiendo que 360 menos 300 es 60. 60 y al otro lado, ¿quién me quedó? 3x. Jóvenes, ya desde casita yo sé que ya tienes el resultado, así que acto seguido, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. 60 entre 3, 20. Por lo tanto, como este 3 pasa a dividir, me queda 20. X vale 20 grados. Y listo, chicos, tenemos resuelto nuestros ejercicios de desarrollo de competencias. Ahora queda para ti, para que me presentes la pregunta número 1 y la pregunta número 3 de desarrollo de competencias. Espero que hayas entendido y si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres consultar algo, déjalo en los comentarios para poder ayudarte y despejar esas dudas que tienes. No te olvides que tienes que lavarte las manos muy seguida y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.